buenas noches, queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y qué placer es pensar de que ahora los salvadoreños estamos viviendo en el mundo entero y que la literatura, que siempre hemos hablado de la literatura, algo universal, que estas poetas, escritoras, traductoras, promotoras culturales que están con nosotros esta noche se dedican a llevar el salvadoreñismo al mundo. Y para eso vamos a presentar un libro de Juana M. Ramos, Clementina. Felicidades, Juana, por este libro tan maravilloso. Es para nosotros, estando tú en Nueva York y nosotros en Washington, qué placer es tener la oportunidad de reflejarnos tanto los salvadoreños en El Salvador como los salvadoreños en la diáspora. ¿Verdad? Gracias, Juana. Gracias a ti. Y está con nosotros Tania Pleites, ella está en Milán y ella nos va a dar en unos momentos una visión más sobre este libro, cómo es que ella como académica puede tener otra mirada. Y está con nosotros la traductora al italiano, Rocío Bolaños. Qué placer verte, Rocío, y poder leer en italiano y gozarlo, aunque no lo entienda, gozarlo, porque que es un idioma tan musical que tiene otra musicalidad al español. Entonces, es un placer. Bueno, vamos a comenzar para decirles que en el prólogo de este libro yo me quedé con la boca abierta, queridos audiencia, porque Carlos Ernesto García en el prólogo nos dice qué es lo que hace esta poeta en este libro, Clementina. Dice, es un bolero de amor, pero al mismo tiempo dice, la poeta da un taconazo sobre la pista de cristal sin que ésta se rompa en mil pedazos y susurrándonos al oído nos invita a mirar a través de un caleidoscopio una sociedad corrompida y triste, la nuestra. Es decir, yo creo que eso él logra sintetizar en un párrafo un sentimiento que yo tuve al leer maravillosos poemas de Juana Ramos. Pero para aquellos que no conocen a Juana, les voy a dar ahí, aunque sea un tentempié, para que empiecen a saborear. Juana Ramos nació en Santana, por eso es santaneca, pero de aquellas de siempre. Y reside en la ciudad de Nueva York, donde es profesora de español y literatura en York College, la universidad pública de la ciudad de Nueva York, que se llama CUNY, y ha participado en conferencias, coloquios, en festivales en toda América Latina y, por supuesto, en Estados Unidos y en España. Ha publicado varios poemarios, Multiplicad en mí es una de ellos, Palabras al borde de mis labios, En la batalla, Ruta 51C, así que para aquellos que saben de la editorial La Chifurnia, sobre luciérnagas, Sinambrajes, que fue un libro que se presentó aquí en la Casa de la Cultura, To the Point, que fue una versión bilingüe, y de Cuadernos Negros. Aquí no hay gatos. Y me gusta porque la editorial es El Pez Soluble Editores y se llama Aquí no hay gatos. Entonces me encantó ese juego de palabras. Es coeditora de la antología bilingüe español-italiano Palabra Volcánica, Parola Vulcanica, de Formati. Y aquí en la Casa de la Cultura tuvimos el placer de tenerla a ella y a su coeditora en un libro que se llamó de testimonios
tomamos la palabra Mujeres en la Guerra Civil del Salvador. Así que pudiera seguir, pero les quiero decir que también Juana maneja un lugar en el Internet muy importante para nosotros en la literatura que se llama Entre Temas, un espacio digital para escritoras y promociona a las escritoras latinoamericanas y españolas que residen en Estados Unidos, Latinoamérica y en España. La verdad es que ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras y que ustedes tres están en eso, paradas en varios mundos al mismo tiempo, ¿verdad? Con una base salvadoreña, pero con un entorno totalmente diferente, donde somos influenciadas y manejamos esto, ¿verdad? De una manera diferente, pero que refleja otros contextos. Bueno, bienvenida Juana, y ahora vamos a hablar con Tania Vela, salvadoreña, por supuesto, que vive en Italia y es doctora en filosofía hispánica, profesora universitaria, investigadora en literatura latinoamericana y directora de Otro Modo de Ser, es un festival de poetas. Su poesía ha aparecido en muchas antologías como Jardín de Sangre. Ay, 10 poetas salvadoreñas contemporáneas. ¡Qué libro más bello, más importante! Una gran contribución, Tania, una gran contribución. Otro libro es Poeta Soy, poesía de mujeres salvadoreñas del Ministerio de Educación. Y ha estado en varias revistas como Casa Bukowski de Chile, Timber en the University of Colorado Boulder, Alba, Culture in Translation en London, Paréntesis en Barcelona, Cuadridio, Ciudad de México y Cultura en San Salvador. Más que todo ha publicado Nostalgia del Presente en Índole Editores y La Preguerra en Calina. Para mí, lo que ella hace también es apoyar y liderar la red de investigación de literatura de mujeres en América Central. RIMALC! Porque las mujeres centroamericanas son las que han llevado la batuta, la voz cantante y que me alegra y te felicito por este trabajo. Y está con nosotros también, les quiero dar, aunque sea un chin de quién es Rocío Bolaños, además de que está, ella vive en Italia, pero salvadoreña, docente en inglés y en español como lenguas extranjeras, traductora y gestora cultural. Es fundadora también de la Asociación de Promoción Social Por Marti, que es quien ha sido la editora de este libro. Asimismo, con Ojo de Cuervo, que es una editorial que maneja Susana Reyes desde El Salvador. Susana no puede estar con nosotros ahora porque está en el FILGUA, está en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, que ha tenido un gran éxito este año. Entonces, con Susana también este libro, Formarte, no solamente se dedica a la poesía, sino que a todo lo que tiene que ver con voces latinoamericanas. Ha colaborado en la organización de eventos culturales en Italia, en poesía, en Milán, en el Consulado, Club Arte. Algunos de sus textos aparecen publicados en el colectivo Tempi di Vesti, Grito de Mujer en México, Carta de Altino. Miren cómo suena de divino eso. Samuel Editores, coeditora de Desarraigo, El Desarraigo, 18 poetas transfronterizos. Por eso les digo, los poetas no tienen fronteras. Ha publicado la edición bilingüe italiano La vida incierta y es integrante del taller internacional El hecho poético, dirigido por Samuel Trigueros y traductora la redacción del Laboratorio y Poesía de Samuel Editore. ¡Ay, qué maravilla! Bienvenida, Rocío. Y qué envidia de que puedas hablar italiano y que lo sientas y que lo traduzcas y que lo vivas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, está en mi bucket list.
Con esto quiero tal vez pasarle la palabra a Tania para que notee un poquito en el contexto de este libro, Clementina, de Juana Ramos. Clementina, para ustedes, Tania Pleites. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Gracias, Janet, por permitirnos presentar el libro de Juana. Siempre tu casa transmite hospitalidad y afecto y cariño y te agradecemos muchísimo. Y por supuesto, gracias a Juana por haber escrito este libro tan maravilloso que Rocío tradujo al italiano y que tuve también el placer de leer y coeditar con Rocío. Y junto a Susana también, que como decías, es coeditora del libro. Bueno, yo quisiera que Juana en algún momento hablara más que yo. No quiero aquí robarme el micrófono por mucho tiempo, pero sí quisiera decir algunas palabras sobre el libro. Bueno, primero que todo, es importante que sepamos que Clementina es un libro en donde hay poemas en verso, pero también hay poemas en prosa. Entonces es un libro que a nivel formal, podríamos decir que es híbrido en ese sentido, ¿no? Es decir, no solo se queda con el poema clásico en verso, sino que también tenemos pequeñas como viñetas o pequeñas fotografías, digamos, en prosa. Y aquí hay diversos temas que ella va tejiendo a lo largo del libro, en donde, digamos, si hiciéramos como un mapa, digamos, de estos temas o campos semánticos que ella va trabajando a lo largo del libro, podríamos decir que por un lado se encuentra lo ajeno, ¿verdad? De ser un lugar ajeno, una ciudad a veces que se describe como esa modernidad. Por ejemplo, pienso en un poema que se llama Ciudad Heroica, en donde aparece la ciudad ajena, la de la modernidad, la de los edificios que detienen el paso del sol, que podría yo aventurarme a decir que tal vez es Nueva York, pero luego ella lo contrasta con ese otro lugar, ese lugar, el lugar de origen posiblemente, ¿no? Y que ha sido categorizado como tercermundista, ¿no? Por estas categorías propias de la mirada del norte hacia el sur, pero que ella va dignificando ese lugar, ese espacio, ¿no? Y lo va mostrando como un lugar donde se teje valentía, donde hay resistencias. Y hay un momento que dice que deja sus caninos en los palos de los amos, ¿no? De los amos terratenientes. Entonces, decir, esa fuerza, esa valentía, esa resistencia, frente, digamos, a una explotación, ¿no? Entonces, aunque nunca lo dice así de forma directa, sí vamos intuyendo que es un lugar en donde, a pesar de estar atrapado en un círculo de sangre o en un, digamos, en un ciclo de sangre, digamos, hay también una humanidad em, que trasluce, digamos, una gran vitalidad, ¿no? Una vitalidad que se contrapone a aquella otra mirada más aséptica de la ciudad ajena, ¿no? Entonces, esa ciudad heroica queda, digamos, retratada con todas sus contradicciones, pero también con su belleza, ¿no? Eso por dar un ejemplo, ¿no? Em, también me gusta otro poema que se llama Sueño Americano, en donde ella va problematizando, por ejemplo, la historia oficial, ¿no? Y cómo ese sueño americano es una idea que siempre se ha construido desde el lado del poder. Pero ¿qué pasaría si leyéramos ese sueño americano desde el lugar de los despojados? ¿No? Por ejemplo, entonces eso nos hace preguntarnos ese tipo de cosas. También hay otro poema que realmente es conmovedor, que se llama El ungüento, y yo creo que este es uno de los poemas más conmovedores cuando se trata un tema tan delicado, tan difícil como es la violencia de género, ¿no? Y aquí me parece interesante porque nos da el punto de vista del agresor, de cómo utiliza, cómo este agresor va a mermar su culpa a través de ciertas tácticas, ¿no? Que es el ungüento
que si Juana está de acuerdo, me gustaría que leyera ese poema también, por ejemplo, ¿no? Porque porque es bien importante conocer también las tácticas del agresor y no solo conocer la voz de la víctima, ¿verdad? También esto es importante, porque también es otra cosa que me gustó de este poema, es que no se está revictimizando a la víctima, sino que se está hablando del agresor. Hay un poema hermoso que se llama La hija de mi padre, que yo creo que es un poema hermoso porque vamos viendo cómo se va tejiendo una identidad que busca posicionarse como sujeto histórico, pero también en ese paisaje afectivo, ¿no? El paisaje afectivo, el de la familia, cómo se gestiona ese yo, cómo se aluden a las experiencias relacionales, es decir, con el padre y con la madre, ¿no? Y también hay varios autorretratos, pero quizás valdría la pena comentar 3 poemas a continuación para no quitar mucho espacio, como decía antes. Primero, Clementina, ¿verdad? El nombre, perdón, el poema que le da nombre al libro. Y aquí se habla de la invisibilidad de las mujeres trabajadoras, inmigrantes, ¿no? Clementina, trabajadora del hogar, además, ¿no? Posiblemente eh, teniendo un sueldo miserable, ¿no? Y es interesante porque aquí en este poema se habla de cómo están invisibilizadas, pero el poema mismo la termina visibilizando, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que a lo largo del poema, del poemario, lo que vamos viendo, y sospecho que tal vez por así se llama el libro, ya nos dirá, es Juana, si es por esta razón, que nos va hablando sobre todo aquello que queda invisibilizado una, desde un punto de vista de la biopolítica, del poder, de lo hegemónico, o de las hegemonías, ¿no? Entonces, eso que está invisibilizado es lo que ella quiere de alguna forma traer a la luz, ¿no? Por ejemplo, no solo está Clementina, sino que también aparece otra mujer o una mujer que rompe, digamos, el mandato de género, que es María Pistolas, ¿no? Como este personaje poético, pues vemos cómo va rompiendo el molde, ¿no? Esta mujer que llegó de Lesbos, nos dice, ¿no? Y que al final del poema nos dice que es la más libre de todas las personas que la observan. Entonces, ves nuevamente aquello que está invisibilizado, que quiere ser eh, echado al lado, ¿no? Marginado porque no pertenece a la norma. Aquí es contundentemente visible, ¿no? Entonces, vemos también el personaje de María Pistolas, ¿no? Y no sé si cuéntanos, Juana, ya cuando sea el momento, si María Pistolas está inspirado en una persona real, ¿no? ¿Verdad? Porque a mí me da la sensación que sí, ¿verdad? Esa manera en que describes, porque es muy interesante cómo ella primero va describiendo la escena, ¿verdad? Un poco incluso como una estampa, ¿no? De un lugar del Salvador, ¿no? Las mujeres, las vendedoras, las que van con sus canastos, los sonidos de la tarde, las imágenes muy propias de lo que podríamos decir una estampa folclórica, digamos, pero de pronto aparece este personaje caminando en la calle con su vestimenta, con su contundencia, y es como que desestabilizar a ese paisaje que nos han querido vender como nuestro paisaje salvadoreño, nuestra identidad, nuestra salvadoreñidad, y de pronto está María Pistolas con toda su potencia, ¿no? Y por supuesto el poema que tiene varias partes que se llama Las Juanas, que ahí aparecen diferentes genealogías de Juanas, donde se ve también estas mujeres que nuevamente no siguen la norma, rompen la norma y que son categorizadas por ese lugar de poder como locas o como herejes, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, me imagino está Sor Juana porque habla de una respuesta, ¿no? En mayúscula y supongo que es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, entonces es una alusión a Juana. También me parece que está Juana la Loca, si no me equivoco. Eh, y bueno, todas estas genealogías de Juanas históricas, pero Juanas cotidianas también, ¿verdad?
Y bueno, yo dije que iba a hablar de 3 poemas y ya cerrar, pero hay un poema más que quisiera comentar, que es 42 días sin homicidios. Y creo que también este es un poema importante sobre todos estos momentos que vivimos en nuestro país, ¿no? Que vivimos en esta paradoja en donde por un lado se está visibilizando supuestamente este país en donde cada vez hay menos homicidios, pero que el costo social y a nivel de derechos humanos está siendo altísimo, ¿no? Entonces es una forma de visibilizar también esto, lo contemporáneo, ¿no? Esta contemporaneidad que vive nuestro país en este momento. Y es visibilizar nuevamente, ¿no? Es decir, aquello que es invisible, traerlo a la luz. Entonces creo que Clementina, digamos, como personaje que teje esta posibilidad de no ignorar aquello que se insiste en invisibilizar, sino todo lo contrario. Entonces esto es lo que yo comentaría. No sé si Juana está de acuerdo con mi pequeño Sí. comentario. Si quieres, puedes decir algo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Janet, por el espacio. Muchas gracias, Rocío y Tania, por estar aquí. Y Tania, es magnífico lo que has hecho. Sabes que te respeto y te admiro mucho como académica. Y sí, has entrado tal cual en los vericuetos del poemario, ¿no? Si te das cuenta, son muchas mujeres, ¿no? Es una cuestión genérica ahí, ¿no? Y sí, estaba pensado, a mí me cuesta muchísimo armar libros, soy horrenda para eso, ¿no? Me da mucha ansiedad, además. Entonces siempre tengo la idea de que estoy montando libros sin seguir un hilo conductor, ¿no? Recuerdo que Minerva Salado, la poeta cubana, decía, bueno, el hilo conductor en Juana es siempre la poesía, ¿no? Pero aparentemente no hay un hilo conductor, pero al final convergen, ¿no? Los personajes que de alguna forma pululan, ¿no? En los poemas. Y sí, Clementina es como ese imán, ¿no? Que atrae a todas las demás figuras femeninas que aparecen. Y el poemario está pensado como lo que decías, ¿no? Una especie de discurso contrahegemónico, ¿no? Demostrar sin tener que traer al centro, mostrar los márgenes, ¿no? Porque desde el margen se resiste, ¿no? Desde el margen se da la lucha y en el margen se pueden construir espacios también en los que podemos alcanzar aquello que tanto deseamos, ¿no? Sin necesidad de entrar al centro, porque si llegamos al centro, cabe la posibilidad de repetir esos patrones, ¿no? Que están ahí y de que invisibilicemos a otros, ¿no? Entonces creo que ese margen, ese poemario es quizás la objetivación de ese margen que yo tengo pensado en mi cabeza, ¿no? Y en el que pues entra tanta gente, ¿no? Para contestarte lo que me preguntabas sobre María Pistolas, María Pistolas es un personaje, es una mujer que vivía en la colonia en la que yo pues viví hasta que tuve 19, 20 años, ¿no? Hasta que emigré a los Estados Unidos. María Pistolas era una lesbiana que se vestía de vaquero, ¿no? Y siempre pasaba a la hora, más o menos como las 3 de la tarde, a la hora del refrigerio, como decía mi abuela, ¿no? A la hora en que se tomaba el pan y el café. Entonces recuerdo que cuando ella venía había un sonido muy particular porque usaba botas vaqueras, ¿no? Entonces se escuchaba en todo el pavimento, ¿no? Entonces todo el mundo dejaban de hacer lo que estaban haciendo porque venía la María Pistolas, ¿no? Ese era el mote que tenía. No sé si se llamaba María, pero le decían a María Pistolas. Entonces todo el mundo se parapetaba en las ventanas a verla pasar, ¿no? Entonces era una mujer muy hombruna, ¿no? Y pasaba y si alguien estaba mirando, ella saludaba muy, muy cordialmente, con una sonrisa y seguía caminando, ¿no? Entonces a mí me fascinaba ese personaje, me fascinaba porque yo decía, wow, hay alguien que realmente puede ser quien es en esta sociedad en la que estamos. A pesar de estar pequeña, porque yo no podía ser quien era. Entonces, para mí María Pistolas era esa persona a la cual miraba con respeto,
con respeto y con admiración, porque sabemos que las personas gay en nuestra sociedad, y ahora, bueno, como siempre, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Somos una sociedad ultra conservadora, ultra cristiana, que siempre estamos señalando, ¿no? Entonces, era un personaje pues que estaba en los márgenes, ¿no? Periférico. Y sin embargo, a mí como niña me llamaba la atención, me parecía, sí, para mí era algo grande María Pistolas, ¿no? Y sobre todo las botas vaqueras, porque yo quería botas vaqueras, ¿no? Y nunca me las compraron. Ya te imaginarás por qué, ¿no? Entonces, sí, María Pistolas, para mí ese poema es una especie de homenaje a esta mujer que era mal vista. Eh, Tenía una hija que era totalmente las antípodas, era ultra femenina, ¿no? Y una chica que se suicidó a los 16 años. Entonces, y claro, todo el mundo decía, es porque la madre es como es, ¿no? Entonces, sí, es un homenaje. María Pistolas es un homenaje, para mí es un homenaje, ¿no? Cada vez que voy a El Salvador pregunto por ella, me gustaría saber si aún vive, me gustaría incluso saludarla, tener una charla con ella, pero nadie me sabe dar razón de María Pistolas, ¿no? Entonces, sí, Tania, ha sido muy puntual tú y muy, muy aguda además en las lecturas de los poemas, ¿no? ¿Y por qué no nos lees María Pistola? Ya no te... Ok. Bueno, bueno, voy a leer María Pistolas, a ver. Acá está. Acá está. Alrededor de la hora del pan y el café, la colonia se rinde al sopor típico del trópico. Se escucha a lo lejos la voz lánguida de alguna radio obstinada. Es la hora de un hervor de ecos, de la señora del pan, de algún canasto abatido en constante equilibrio sobre las cabezas fatigadas de las vendedoras, de las beatas de pasos cortos y apretados, del ladrido de los perros, del ronquido de los buses desmontando pasajeros. Es la hora de unas botas vaqueras arrastrándose, perezosas, pausadas, dispersas, haciendo la venia al pavimento. Es la hora de una camisa a cuadros, manga larga, de un pantalón de lona azul desteñido, de un cinturón grueso afianzado al talle de una mujer blanca, maciza, alta, ojiazul, hombruna, que hiere los ojos curiosos y redondos parapetados tras las ventanas. Es la hora de la machorra, de la mujer que llegó de Lesbos, de la Hipólita del barrio, que aún conserva el seno derecho, de la vagina dentada, de la que nadie entiende cómo se convirtió en madre, de la que hombres y mujeres han dado en llamar la María Pistolas, la única realmente libre de todos los que la observan. Muy bello poema. Indudablemente ha dado, no solamente, como decía Tania, nos centras en ese momento. Estamos todas caminando a la par de ella. Estamos sintiendo ese calor de las 3 de la tarde, ese soponcio, la verdad que... Y de esa visión de lo que es también ser libre y mostrarlo y tener valor. Exacto. Es un homenaje a la mujer. Exactamente, exacto. Pero además también es ese acto de resistencia, es decir, la forma en que se viste y en que camina es un acto performativo de resistencia también. Es decir, cómo ella, y más con lo que nos has contado, que camina, que sabía que la observan y saluda, ese pequeño gesto cotidiano de resistencia lo podemos ver en el poema, porque el hecho de que ella elegía sus botas, sabía que estaba entrando a ese lugar donde iba a ser observada, por lo tanto ella también estaba entrando en escena. Entonces creo que es un poema fantástico en ese sentido, ¿no? Porque es una subjetividad muy
consciente del lugar en donde está, pero el lugar que ella quiere ocupar y que quiere transformar incluso dentro de su propio, desde su desde ese propio gesto cotidiano, digamos, ¿no? Exacto, Me exacto. parece maravilloso perdón, el poema, y si Rocío lo puede leer en italiano tal vez, y así Rocío después nos cuenta un poco del proceso de traducción también. Sí, sí, vaya, lo leo en italiano. Yo también he amado a María Pistolas. O sea, para mí este poema ha sido como, sí, yo quiero ir con ella. Y ¿sabes? En ese momento de traducir es como, yo también soy ella. Y yo también quiero salir como Gacela, aquí donde estoy, con este pelo, con esta piel, con lo que soy. Porque obviamente estar fuera de nuestro pulgarcito, llamémoslo así, pues de El Salvador es también enfrentar otro tipo de cosas que no son tal vez las de María Pistolas, pero son otras, en las que también requiere que uno salga a ese escenario y saludar con esa amabilidad y caminar, como sacarse a uno mismo como bandera. Eso es lo que a mí María Pistolas me ha dado. Y el otro día hablaba con mi hija y le decía, bueno, es que uno tiene que salir con la cabeza en alto porque así somos, pues. Y entonces eso es lo que a mí me dejó, y pienso en esas botas, y bueno, yo no utilizaré las botas, pero yo voy con mis manzanas, o sea, ¿entiendes? Es ese ser y llevarse con gracia, ¿no? Y respeto, que eso es lo que me transmite a mí María Pistolas. Bueno, lo voy a leer. Intorno all'ora del pane e caffè, il quartiere si arrende alla tipica sonnolenza dei tropici. Si sente in lontananza la voce languida di qualche radio ostinata. È l'ora del ribollire di echi, della signora del pane, di qualche cestino abbattuto in equilibrio costante sulle teste stanche delle venditrici, delle beate dai passi corti e stretti, dall'abbaiare dei cani, del russare degli autobus smontando i passeggeri. È tempo di stivali da cowgirl che strisciano pigri, tranquilli, dispersi, facendo il saluto al pavimento. È il momento di una camicia a quadretti, maniche lunghe, di pantaloni di tessuto blue jeans sbiadito, di una cinghia spessa attaccata alla cintura, di una donna bianca, solida, alta, dagli occhi azzurri, mascolina, che ferisce gli occhi curiosi e tondi rifugiati dietro le finestre. È l'ora della maschiaccia, della donna arrivata da Lesbo, dell'Ippolita del vicinato che conserva ancora il seno destro, della vagina dentata di cui nessuno capisce come è diventata madre, a cui uomini e donne è venuto da nominare la Maria Pistola, l'unica veramente libera da tutti coloro che lo osservano. ¡Ay, qué bello! Gracias, gracias, gracias. A las 2, a las 3. Es súper curioso porque nos volvemos a encontrar siempre así como que cada una en su punto, pero esta amistad, esta conexión nació precisamente gracias a Juana con Tania, y de repente fue un florecer, ¿sabes? Casi como las amapolas. Esas semillitas se encontraron en este campo fértil que es la poesía, y aquí estamos. Bueno, y además teníamos otro par de poemas que hablando de la mujer, que me parecieron muy, el ungüento. El ungüento sería muy apropiado verlo ahorita, porque hemos visto el orgullo y el goce, y ahora el ungüento. Perfecto, vamos a leer el ungüento. A ver el número de página. Tengo que ponerme los lentes para ver el número de página. 28. 28, gracias. Gracias, Janet. Bueno. Ok. El ungüento. La mano escribe en el rostro de su amada una historia de dolor.
la mano hecha puño confecciona rimbombantes cicatrices. Más tarde se derrama contrita en un poema y le obsequia la mejor de sus metáforas. La amada busca descifrarse en ellas, eficaz ungüento para mermar la culpa. Y aquí, en lugar de entrar en tanto detalle, es casi como una sinécdoque, ¿no? Es la mano, ¿no? La parte por el todo, ¿no? Entonces, esa mano que, bueno, la violencia intrafamiliar, ¿no? Que al final, pues siempre vienen, son estrategas también, ¿no? Saben cómo tratar de enmendar lo que han hecho, ¿no? Y sí, porque además, como decía Tania, no se trataba de revictimizar a la víctima, ¿no? Sino de poner sobre la palestra pública, pues, a estos personajes, ¿no? Eh, pues que abusan del poder, ¿no? Del poder que tienen dentro de lo doméstico, ¿no? Y dentro de esa economía doméstica. Entonces, yo quisiera también leer, y quiero leerlo en honor a mi mamá, Clementina. Clementina es un poema, bueno, que originalmente me lo dispara una amiga que conozco acá en Nueva York, que tuvo que vivir por muchísimos años, creo que más de 30 años, indocumentada, ¿no? Entonces, el ser indocumentado, el no, tampoco manejaba muy bien la lengua, pues todo esto se presta también para que los que detentan el poder, pues abusen, ¿no? Exploten, ¿no? Pues a estas personas, ¿no? Pero también lo conecto a mi mamá porque en su momento mi mamá tuvo que emigrar, ¿no? Mi mamá era maestra, bueno, creo que nunca se deja de ser, ¿no? Es maestra y tuvo que salir de El Salvador por motivos personales después del divorcio de mi papá y tuvo que salir a buscar pues otros horizontes y otra manera de darle a sus hijos el futuro que no veía en un país que además estaba en guerra, ¿no? Entonces, tuvo que trabajar como empleada doméstica en, en varios lugares, ¿no? Entonces siempre recuerdo una anécdota que ella me contó, que a mí me duele muchísimo, me toca muchísimo además, que había preparado la cena, ¿no? Para la familia y que vivían en los suburbios, ¿no? Mi mamá se internaba ahí y salía solamente un día y medio, ¿no? Entonces había preparado la cena y ella, pues era su primera vez en esto y tomó su plato y se fue a sentar a la mesa con los señores de la casa, ¿no? Y entonces la señora de la casa le dijo, no, no, Rosa, you go to the kitchen, ¿no? Vete a la cocina, tu lugar es la cocina, ¿no? Entonces, claro, mi mamá al siguiente día renunció, ¿no? Porque le dolió muchísimo. Y esta anécdota a mí se me quedó siempre, ¿no? Muy, muy clavada, porque además es uno de esos sacrificios que tuvo que hacer, ¿no? De aquello que no se cuenta, ¿no? Porque se dice, bueno, está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y pensamos, bueno, debe tener plata, debe estar así, pero no se cuenta en este tipo pues, de cuestiones, ¿no? Que son dolorosas, pero que lo vive solamente quien lo padece, ¿no? Entonces Clementina, si bien lo dispara esta amiga, también, también entre líneas está mi mamá, ¿no? Entonces, mi mamá tuvo la suerte pues, de que no era indocumentada, pero al final es lo mismo, ¿no? Se trata del poder, ¿no? Clementina, la llamaré Clementina. 10 años hace que se volvió invisible, verdaderamente invisible. Desde entonces vive al día de todo tipo de trabajo que ella considera digno, sin quien por ella, en un cuarto diminuto en el que solo cabe en una cama el sobresalto y la zozobra. Aún no habla inglés,
Probablemente nunca lo hará, pues con antelación, un techo y el pan diario la reclaman. Los uniformes le aterran, camina zigzagueante, siempre atenta. Clementina limpia baños, acicala casas enteras, atiende familias ajenas, se interna en los suburbios semanas completas, 2 días le sonríen cada mes, los disfruta lejos del bullicio. La llamaré Clementina, la que me enseñó, sin duda, de invisibilidades. Este poema es Se maravilloso. siente y duele, ¿verdad? Sí. Yo creo que pasamos hasta cierto punto, de nuevo lo que decía Tania, vivir escondidos en la luz del día. Así como María Pistolas, vivir invisibles sin que nadie se fije en nosotros, sobre todo los uniformes. Yo les confieso que todavía yo veo un uniforme y se me cierra el corazón, lo siento, me aflijo. ¿Qué pasó? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a decir? Siempre sentirse, como lo hacen sentirse a uno sospechoso, cuesta quitarse el sospechoso, ¿verdad? ¿No? Y el que no pertenece, ¿verdad? Yo creo que también, Juana, has también traído en ese poema la problemática de clase, que aquí dicen en Estados Unidos todos somos iguales. Mentira, es una mentira, mentira, mentira. Nunca vamos a ser blancos, ¿verdad? Te veo, Rocío, nunca vamos a ser blancos. Entonces, nunca, nunca. Y sabes qué, que bueno, digamos que en el proceso de traducción, que fue como descubrir y reflejarme en tantos de los personajes, vivir con ellas, sufrir con ellas, sentir que esta posibilidad y esta oportunidad de traducirlas, como también reivindicar esas posiciones, darles luz, hablar de lo que no se habla, pero que todos saben. ¿Cuántas Clementinas hay aquí? O sea, digamos, no, ¿cuántas Clementinas realmente nos encontramos y no sabemos? De alguna manera, quienes nos movemos por diferentes motivos, tal vez no hemos sido todas Clementinas, así como lo describe el poema de Juana, pero sí tenemos que pensar, vivir al día, ¿no? El trabajo que llega, realmente uno va a dormirse con ansiedad y a veces la zozobra, es así. Entonces, que definitivamente es para mí traducirlo, la importancia de esto para mí es llevar esta palabra a un país donde no se habla de esto, porque se habla de lo que se ve en Instagram, en Facebook, ¿sabes? Eso, pero no esta realidad. Entonces es realmente quitar el faro, digamos, de donde no tiene que estar y ponerlo ahí en esa esquinita que todos sabemos que existe, pero que ahorita llama mucho más la atención esos 15 segundos de like de video súper bien hecho, que no hablar lo que está pasando en realidad. Entonces, bueno, yo se los leo en italiano si quieren. Sí, claro. Clementina. La chiamerò Clementina. 10 anni fa è diventata invisibile, veramente invisibile. Da allora vive la giornata di ogni tipo di lavoro che ritiene degno, senza nessuno per lei, in una minuscola stanza in cui c'è posto solo per un letto, il sussulto e l'ansia. Non parla ancora l'inglese, probabilmente mai lo parlerà, perché prima un tetto sopra la testa e il pane quotidiano la richiedono. Le divise la terrorizzano, cammina a zigzag, sempre attenta. Clementina pulisce i gabinetti, cura intere case, si occupa delle famiglie altrui, va in periferia per settimane, 2 giorni le sorridono ogni mese, se li gode lontana dalla confusione. La chiamerò Clementina,
colei che mi ha insegnato senza dubbio l'invisibilità. Que por cierto, que Clementina me hizo también reflexionar acerca de las clementinas que están en nuestro país. Creí bien, ¿sabes? Eso, esas clementinas que cuidan hijos de otros y sus hijos están en sus casas, con sus familiares. Es toda una cadena de clementinas a las que hay que darles esa luz que necesitan y esa, claro, no vamos a resolver, pero vamos a hablar de ellas, pero vamos a hacer conciencia sobre ellas. Yo de reciente conocí una clementina aquí y bueno, es que ¿sabes? Te queda grabado en la memoria, entonces ya uno las ve y es como crear esa red en la que si uno ya tiene un pasito más adelante, ya no tienen que pagar, ¿sabes? Ya la corona fue pagada, la clementina que viene no tiene que volver a vivirlo todo desde cero, ya no, ya no. O sea, hubo una clementina antes de mí, entonces yo voy a ser la clementina de alguien más, y esto creo yo que es el poder de la palabra que Juana propone en su poemario. Yo quiero Y yo creo, agregar, perdón, dale, no, dale, no, Tania. no, No, dale, dale. adelante, adelante. No, solo con esto último que dijo Rocío, de que yo creo que sí es también bien importante visibilizar ese trabajo, el más difícil de todos, el que queda como que se toma por sentado, ¿no? El trabajo doméstico, el trabajo de clementinas que incluso no son pagadas porque son la ama de casa, ¿verdad? Entonces, que también son clementinas de su propia familia, ¿verdad? Y que entonces está la clementina explotada y luego la clementina explotada por su propia familia y que todo es para mantener un estilo de vida capitalista al final, ¿no? Que es de lo que habla Silvia Federici en Calibán y la Bruja de alguna forma, ¿no? Como las mujeres se nos asignó al espacio doméstico precisamente para mantener el proyecto capitalista. Pero entonces yo quería destacar el trabajo de Marcela Zamora, que ella hizo un pequeño documental que se llama Las Muchachas, que habla precisamente de las trabajadoras domésticas en El Salvador está disponible, se puede ver gratuitamente y habla precisamente de una explotación económica, humana, pero también sexual. ¿Verdad? Porque también se convierten en la primera víctima de abuso de los hijos del patrón o del patrón mismo, ¿no? Y el maltrato de la patrona. Bueno, en fin, yo creo que es una figura y es una persona que creo que tendríamos que hablar más de ella y pensar en que cuando se habla de estos cambios que se están haciendo en un país, siempre hay que visibilizar realmente y preguntarse qué se está haciendo por las clementinas, ¿no? Porque creo que siempre quedan en lo último. Siempre quedan de hecho, yo les voy a decir algo. Una vez que yo fui a El Salvador, a la casa de un ex guerrillero del Salvador, me sorprendió tanto que tuviera una clementina en su casa sirviéndole. Entonces está tan naturalizada este trabajo que creo que a mí realmente me descoloca. Entonces, bueno, les recomiendo ese documental de Marcela Zamora, ese corto documental. Bueno, ¿y qué nos ibas a decir, Juana? Sí, no, bueno, con respecto a la traducción, ¿no? Que estoy muy agradecida con Rocío. Y es interesante porque yo a Rocío la vi chiquitita, porque resulta que Rocío es hija de una gran amiga de ahí, de la colonia. No sé si tu mamá se acordará de la María Pistolas, a lo mejor sí. Te le vamos a preguntar. Hay que preguntarle. Entonces recuerdo a Rocío chiquitita, ¿no? Así, muy linda ella, ¿no? Y entonces para mí es un gusto, pues, haber trabajado con ella, estar acá, ¿no? Ser amigas, ¿no? Conocernos más a profundidad y escuchar en esa voz maravillosa que además tienes. ¿Escucharon la voz de Rocío? O sea, tiene una voz maravillosa y escuchar los poemas en italiano es una fascinación, ¿no? Entonces, sí, eso quería destacar eso, el vínculo, ¿no? Cómo la vida da vueltas, ¿no? Que al final acabamos más cerca estando pues muy lejos, ¿no?
Sí, no, Bueno, es cierto, peculiar este encuentro, pero son cosas que yo digo siempre, la poesía lo logra, ¿no? No, de repente fue como entramos en contacto y luego, gracias a Juana, con Tania, y Tania tenía esa misma llamita y su llama con la mía, con la de Juana, de repente aquí estamos. Entonces sí ha sido de verdad maravilloso y este proceso de traducción del que hablábamos realmente no ha sido fácil porque encontrar ese espacio, ¿no? Fuera del lenguaje nuestro, salvadoreño, que se entienda, transmitirlo a una cultura diferente, diferente sí, no. Porque aquí hay una proliferación de clementinas que lamentablemente no saben ni siquiera ellas mismas que lo son. Entonces, o tal vez es así, bueno, en fin, no es tan lejano, pero definitivamente esas reflexiones sobre el ritmo, sobre digamos, la parte, el background cultural, no son nunca decisiones fáciles en el momento de traducir, a pesar de que el italiano, digamos, en una lengua romance no es tan lejana de nuestro español, ¿no? Del español, pero sí, o sea, trabajar con los silencios, con nuestro lenguaje cotidiano y trasladarlo a otro idioma no es fácil, pero es un reto tan maravilloso y lograrlo y que alguien más lo lea, que no sabe nada de nuestra cultura, y dice, permitime, esto pasa, de verdad, interesarse. ¿Y dónde está El Salvador? Exactamente, porque la verdad es que aquí, bueno, a veces lo preguntan, ¿Salvador de Bahía? No, el de Centroamérica. Entonces, ¿sabes? Es ese que dejar esa semillita y que la gente empiece como a tener esa curiosidad, y no solo estos libros que estamos publicando con Formarte y Ojo de Cuerpo, y los poetas que nos confían sus trabajos y quienes colaboran también haciendo los prólogos, van a servir para las segundas generaciones. O sea, por ejemplo, mi hija, que ha nacido aquí, pero que es salvadoreña, y no perder eso y saber de dónde vienen, pues esas raíces, creo que es importante para ir más allá de la pupusa y el elote loco, que es muy delicioso, pero estamos hablando de un background cultural mucho más grande y que tiene cierto peso, lleno de culpas, lleno de prohibiciones, lleno de silencios y de no digas nada, porque que de eso se trata, siento yo también, el libro de Juana, de hablar. Ya no nos podemos seguir quedando callados. Bueno, y fíjense que hay todo un grupo de gente que está en línea que me gustaría que ustedes supieran que están con nosotros. Por supuesto está Susana Reyes y Margarita Drago, que no la mencioné, pero ella es la coautora de estos testimonios. Tomamos la palabra, Mujeres en la Guerra Civil del Salvador. Margarita está con nosotros. Mimita González de Monroy, me encanta, dice. Melissa Lucha, necesito que Juana lea esos poemas, dice. Susana Reyes, saludos. Si están en Ciudad de Guatemala, pueden adquirir Clementina en el stand 16 de la Filgua, en Filgua, Feria Internacional del Libro de Guatemala. Aprovecho para preguntar a dónde más se puede conseguir el libro. Está también en Amazon. Se puede conseguir por Amazon, sí. Muy bien, excelente, porque para la diáspora esa es la manera de conseguir las cosas. Margarita Drago dice, Bell Hooks. Eli Bonilla, felicidades, excelentes mujeres. Melissa Lucha dice, me encanta. Margarita dice, qué belleza, Rocío, traducción y lectura, claro. Bueno, Melissa dice, qué lindo se escucha en italiano, no joda. Melvin Aguilar, aquí estamos. Ricardo Bolaños, Rosito, mi hermana, dice, ay, qué lindo. Mimita González de Monroy sigue viéndonos. Cristi García Castro, Melissa Lucha, un poema que duele, dice. Flor Nuila, José Chinchilla,
Mónica Cepeda dice, felicidades Juana Ramos, muchas gracias por tu poesía, gracias por cada una de ustedes por realizar la presentación del libro Clementina. José Chinchilla saluda, Larisa Sáez está con nosotros y dice, es un gusto. Melissa dice, increíble trabajo de traducción, ¿verdad? Larisa dice, siempre exitosa. Fabiola Salek, Mimi González está saludándonos, Jorge Iván Palacio González, en fin, muchas gracias audiencia por estar con nosotros y por felicitar, como estamos felicitando a esta poeta extraordinaria, a la traducción, y agradecer por supuesto a Tania que nos ha dado una visión tan especial y cabal, como diríamos, de este libro. Pero antes de cerrar, me gustaría en realidad que cerráramos con este poema que a mí me encantó. También es el último poema y es de los 42 días sin homicidio. Creo que todas estamos conscientes que se ha hablado de esto en toda la historia del Salvador. Ahora hay menos homicidios que ayer, o más homicidios habrá que mañana. Es decir, que nos gustaría pues traer de nuevo esa realidad a nivel más global. Adelante, Juana, si nos puedes dar ese gusto. Sí, claro que sí. Este poema tiene un epígrafe del diario El Salvador, que es el diario oficial, y dice, el plan control territorial continúa dando grandes resultados. Nuevamente hemos finalizado otro día sin homicidios. Seguimos edificando el país que merecemos, levantándolo de la ruina que nos dejaron. No daremos tregua a los criminales, la vida del pueblo es primero. Y es la PNC, Diario El Salvador, 19 de junio de 2021. La bala insoportable convive con la gente. Nadie logra ya esquivarla. Cualquiera pensaría que la niña que camina kilómetros enteros para llegar al 5º grado la busca, que ha dejado de temerle. No, su calibre sigue intimidándola. La bala obstinada huele la carne vulnerable, la carne cotidiana que corre a esconderse cuando ruge en su oído, cuando huele la pólvora en el aire. La bala empecinada se aferra a esa carne que no llega a estadística. Bueno, gracias. Creo gracias, que Juana. Estamos por terminar, pero tal vez... Rocío quiere decir algo. Sí, leámoslo en Sí, italiano, sí. por favor, es súper importante. Que esa es la misión. Adelante, Para que se sepa. adelante, que se sepa, che si sepa. 42 giorni senza omicidi, epigrafe del diario El Salvador, che è il diario ufficiale. Il piano di controllo territoriale continua a produrre grandi risultati. Ancora una volta abbiamo concluso un'altra giornata senza omicidi. Continuiamo a costruire il paese che ci meritiamo, a farlo crescere dalla rovina che ci hanno lasciato. Non concederemo alcuna tregua ai criminali. La vita del popolo viene prima di tutto. PNC, Diario El Salvador, 19 giugno del 2021. La pallottola insopportabile convive con la gente. Nessuno può più evitarla. Chiunque penserebbe che la ragazza che cammina interi chilometri per arrivare in quinta elementare la cerchi, che ha smesso di temerla. No, il suo calibro continua a intimidirla. La pallottola ostinata annusa la carne vulnerabile, la carne quotidiana che corre a nascondersi quando le ruggisce l'orecchio, quando sente l'odore della polvere da sparo nell'aria. La pallottola ostinata si aggrappa a quella carne che non raggiunge le statistiche.
molto bene, gracias. Qué maravilla, realmente siempre estar con ustedes, mujeres divinas, fuertes, aquí presentes, es un verdadero placer para nosotros en la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, haber tenido la oportunidad de presentar este maravilloso libro Clementina y saber, Juana, que toca muchos corazones en el mundo entero y que espero que este libro se traduzca al inglés también porque es muy importante que esté en inglés. Sí, sí, está traducido ya. Está ahora esperando a ver cuándo se publica. Estamos en eso. Ya está traducido, así que veremos. Excelente, excelente, porque es importante, como dice Rocío, que se sientan esas voces y que se oigan esos mensajes y eso que tienes que decir, ¿verdad? Quería pasarles la palabra a cada uno de ustedes. Rocío, primero, ¿alguna otra cosa? No, Janet, solo agradecerle el espacio que No, nos no, regala. estás en mute. ¿Y ahora? Hoy ya estás. Ok, no, bueno, nada, simplemente agradecer el espacio, Janet, que nos ofrece. Gracias a Juana por habernos confiado su obra. Gracias a Tania por todo ese apoyo, porque Tania es indispensable. Yo la verdad es que es solo agradecimiento total, porque de esto que puedo hacer yo es como desde mi esquinita también hacer un poco de resistencia. Realmente. Entonces, para mí es una gran oportunidad y bueno, los invito de verdad a leer, continuar a crear estos espacios, estos momentos para poder compartir la poesía de Juana. Gracias. Bueno, ¿y tú, Tania? Pues yo también agradecer y simplemente felicitar a Juana, estimularla que nos siga dando más poesía y también su trabajo de ensayo, que lo recomiendo, que no solamente sea, Juana es una persona integral en ese sentido, curiosa, inteligente, talentosa, solidaria. También quería aprovechar pues que recientemente se le dio el premio de Poeta del Año por la editorial Chifurnia. Yo creo que es importante también visibilizar cómo se reconoce el trabajo de nuestras escritoras. Así que quisiera aprovechar también para contarles esto, ¿verdad? Y que esto, simplemente darte las gracias a ti también, Janet, y como Rocío, pues estoy de acuerdísimo con ella de que es importantísimo que en Italia también se conozca lo que está pasando en otros lados y también migrantes latinoamericanos o salvadoreños en Italia, porque Italia es un país que se suele ver solo el ombligo. Entonces, creo que es importante también mostrar esa Italia diversa, ¿verdad? Esa Italia diversa, que también es un trabajo muy interesante, muy bueno, muy entrañable que está haciendo Rocío y que ella me invitó pues a colaborar con ella y para mí es un placer. Así que esto, nada más, gracias a todas ustedes porque son magníficas. Gracias. Y ahora la última palabra te queda a ti, Juana. Adelante y muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, yo primero agradecerle al universo por la presencia de ustedes tres mujeres maravillosas en mi vida. Para mí ha sido un descubrimiento muy importante que me regaló Entre Temas con Rocío, con Tania, con Janet. Muy agradecida con las tres. A Janet porque siempre nos ha abierto las puertas, porque siempre está ahí ofreciéndonos el espacio que tanto necesitamos. A Rocío por esa traducción tan maravillosa y por haber leído esos poemas exquisitamente. A Tania por su ojo crítico tan certero. Y sí, para mí es un gusto tenerlas en mi vida y ojalá podamos seguir colaborando y gracias a Formarte, a Ojo de Cuervo por haber aceptado y por apoyar mi trabajo y el trabajo de todas las mujeres que estamos produciendo poesía, ¿no? y narrativa, etc. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a nuestra audiencia y, por supuesto, gracias a ustedes, mujeres divinas, y hasta la próxima. Buenas noches.